Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Cáncer y la Luna en Géminis, estamos ante el arquetipo del narrador de sentimientos, una personalidad que vive para ponerle nombre a lo que habita en el corazón. El Sol en Cáncer representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos pertenecer y proteger. Esta energía de agua nos impulsa a cuidar nuestras raíces, a nutrir nuestros vínculos y a movernos con cautela, afectando nuestra necesidad de hogar, de seguridad emocional y de encontrar un refugio íntimo que le dé un sentido de pertenencia a nuestra existencia. Por otro lado, la Luna en Géminis representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí la sensación interna no es de silencio protector, sino de una actividad mental constante. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a racionalizar la emoción, buscando refugio en el intercambio de ideas, la charla y la recolección de datos para no sentirnos vulnerables ante el desborde afectivo. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente empática y sociable, pero que habita en una tensión creativa constante. Es alguien que tiene la esencia de un cuidador, pero el inconsciente de un comunicador. Su personalidad es la de un intérprete de la intimidad, alguien que necesita que sus sensaciones más privadas tengan una explicación lógica. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de nutrición emocional y estímulo intelectual. Para esta persona, el amor no es solo un abrazo cálido, sino una conversación constante. En una pareja no buscan solamente protección, lo que su naturaleza realmente exige es complicidad mental, alguien con quien poder hablar de sus miedos más profundos y de los detalles triviales del día con la misma fluidez. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia canceriana tendrá el impulso inmediato de retraerse en su caparazón, de buscar el cobijo del hogar o de simplemente guardar silencio para proteger su sensibilidad. Pero ese repliegue se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de analizar el problema a través de la palabra. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, siente una profunda necesidad de mimos y seguridad. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Géminis necesitará estar mandando mensajes, buscando artículos sobre relaciones o queriendo hablar hasta la madrugada para entender qué pasó, porque necesita procesar la emoción a través de la lógica para poder estar emocionalmente a salvo. No es que sea una persona contradictoria, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la comprensión intelectual de sus estados de ánimo. Para esta persona, un silencio prolongado en medio de una crisis es mucho más amenazante que una discusión intensa. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su marea emocional se traduzca en conceptos claros y compartibles. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente habladora o superficial ante el dolor, entendiendo que a veces el refugio del sol requiere silencio y presencia física, aunque la luna inconsciente quiera seguir buscando explicaciones y opciones alternativas. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la sensibilidad del que cuida con la agilidad del que comunica. Su escenario ideal son las áreas de educación infantil, el periodismo con enfoque social, la psicología o cualquier puesto de gestión de grupos donde la contención y la comunicación sean la base. Para entenderlo, imaginemos el caso de un docente o un gestor de recursos humanos. Su esencia canceriana lo impulsa a crear un ambiente seguro, a cuidar a su equipo y a trabajar con una intuición que capta el clima del grupo. Su sol quiere inspirar confianza y protección a través del compromiso humano. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente geminiano. Mientras su esencia apunta al cuidado, su inconsciente lo obliga a ser sumamente hábil transmitiendo información, el dato preciso que el otro necesita, la capacidad de hacer 10 cosas a la vez o el lenguaje cercano que rompe el hielo. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional
lidera un proyecto comunitario, mientras que su sol en Cáncer es el que tiene la visión de protección y bienestar para la comunidad. Su luna en Géminis es la que disfruta organizando las asambleas, redactando los comunicados y traduciendo la gran necesidad emocional del grupo en acciones concretas y comunicables. No solo cuida, sabe contar por qué es importante cuidar. Esa capacidad de unir el corazón con la palabra es lo que los vuelve líderes tan queridos y accesibles. Sus fortalezas radican en una empatía comunicativa fuera de lo común. No es solo que escuchan, sino que saben decir las palabras exactas que sanan. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para acompañar a otros en procesos de crisis. Mientras otras personas se bloquean ante el llanto ajeno, esta combinación usa su luz solar canceriana para dar contención, recordando a todos la importancia de los afectos. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Géminis aporta la curiosidad y la ligereza necesarias para que esa contención no sea asfixiante, encontrando siempre la pregunta justa o la distracción necesaria que ayuda a procesar la pena. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la inestabilidad anímica y la tendencia a racionalizar el dolor para no sentirlo. El problema es que el aire de Géminis a veces enfría el agua de Cáncer de forma brusca. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo canceriano de proteger un vínculo, terminan hablando de más o cambiando de opinión constantemente según lo último que leyeron o escucharon. Sienten que se frenan a sí mismos porque su curiosidad inconsciente los dispersa de su centro emocional, haciendo que les cueste horrores sostener una sola postura afectiva sin dudar. El riesgo es que terminen pareciendo inconstantes o volátiles, quedándose en la charla periférica de lo que sienten por miedo a sumergirse en la profundidad del sentimiento puro. La conclusión general es que Cáncer con luna en Géminis es en esencia un arquitecto de la intimidad comunicada. Es alguien que tiene la visión puesta en el hogar y las raíces, pero la mente siempre lista para tender puentes hacia afuera. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el análisis intelectual no es una falta de sensibilidad, sino una herramienta para que su mundo interno sea comprendido. Cuando logran que su mente trabaje para su corazón, su intuición no solo es profunda, sino que se vuelve un mensaje poderoso que puede nutrir a otros. Es, en definitiva, el puente que une la emoción con la palabra compartida.